Bienvenidos. Hoy, te llevaremos en un viaje al pasado, cuando la PlayStation 2 de Sony no solo revolucionó el mundo de los videojuegos, sino que también sacudió al gobierno japonés. Sí, escuchaste bien. Era el año 2000 y el lanzamiento de la PS2 estaba en pleno apogeo. Los gamers de todo el mundo esperaban ansiosos la consola que cambiaría para siempre el entretenimiento en casa. La PS2 no era solo una nueva consola, era una revolución tecnológica. Con su potente procesador Emotion Engine y una CPU avanzada, la PS2 podía manejar gráficos en 3D con una fluidez y detalles sin precedentes. Esto la convirtió en la consola más poderosa de su época, superando incluso a muchas computadoras personales. Esta potencia no solo permitía juegos más complejos y detallados, sino que también abría la puerta a nuevas posibilidades en entretenimiento interactivo. Sin embargo, no todo fue perfecto desde el inicio. El catálogo de lanzamiento era pobre y la disponibilidad de unidades era limitada. Sony solo tenía 1 millón de unidades disponibles, y la gente acampó en las tiendas durante días para lograr hacerse con una. La disponibilidad fue un problema durante meses, pero había una preocupación aún mayor. El gobierno japonés descubrió que la PS2 podría ser mucho más que una consola de videojuegos. Emotion Engine tenía una capacidad para procesar imágenes en 3 dimensiones que era prodigiosa para la época. Esto la hacía ideal no solo para juegos, sino también para aplicaciones militares como sistemas de guiado de misiles. Preocupado por las aplicaciones militares, el gobierno japonés impuso restricciones a la exportación de la PS2. Se necesitaba un permiso especial para exportarla, y varios países fueron vetados, incluyendo Libia, Irán, Irak y Corea del Norte. El temor no era infundado. Las capacidades de la PS2 eran vistas como una posible amenaza. En 2002, Sony lanzó un kit de Linux para la PS2, lo que permitió al Centro Nacional de Aplicaciones de Supercomputación de Estados Unidos crear una supercomputadora basada en varias PS2. A pesar de ser un proyecto experimental, esto demostró el potencial de la consola en campos fuera del entretenimiento. El impacto de la PS2 fue tal que cuando Sony lanzó la PS3, el ejército de los Estados Unidos compró 1760 consolas para combinarlas y crear una supercomputadora para el Air Force Research Laboratory. Este sistema, conocido como Cóndor, se convirtió en la computadora más potente del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Cóndor tenía una potencia de cálculo de 500 flops, y se colocó en el puesto 33 de las supercomputadoras más potentes del mundo. Además, era súper eficiente en términos de consumo energético. Hoy en día, recordamos a la PS2 no solo como una consola de videojuegos, sino como un hito en la tecnología. Su impacto va más allá del entretenimiento, demostrando cómo una consola de videojuegos pudo influir en el desarrollo de la tecnología y la supercomputación. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides suscribirte y darle like si te gustó este video. Hasta la próxima.